Bueno, como decíamos, durante la Edad Media hay dos grandes zonas en la península ibérica, Al-Ándalus y la zona de los reinos cristianos. Vamos a estudiar ahora el proceso de formación y expansión de estos reinos cristianos, que es un poco complejo y vamos a intentar hacerlo de la forma más simplificada posible. Eh, Como hemos dicho antes, los musulmanes llegan a conquistar casi toda la península, excepto la franja norte. Vamos a estudiar la creación de estos reinos cristianos en dos zonas, la zona cantábrica y la zona pirenaica. En esta zona cantábrica o zona occidental, el elemento fundacional de estos reinos cristianos, aunque parece que fue una batalla sin demasiada trascendencia o una batalla más bien pequeña, pero siempre se ha considerado la batalla de Covadonga en el año 722, cuando Pelayo derrota a una partida de guerreros musulmanes, el inicio de la creación de lo que se va a llamar o algunos llaman reconquista. Después hablaremos de ese concepto. En el 722, a partir de esa fecha, se crea posteriormente el reino Astur, que sería esa franja amarillita en las costas de lo que hoy es Asturias, y ese reino Astur va a ir ampliándose hacia el sur. Se llamará después reino Astur-Leonés y llegará hasta la zona del Duero, convirtiéndose posteriormente en el reino de León. En ese reino de León, alrededor del siglo IX, empieza a tomar bastante importancia un condado, es decir, una parte de ese reino, que es el condado de Castilla, que como veréis después acabará convirtiéndose en un reino. Esa sería la zona occidental. En la zona que llamamos del núcleo pirenaico, todo lo que queda al sur de los Pirineos, tenemos lo que se llamaba la marca hispánica. Ya sabéis que los musulmanes llegaron a penetrar en Francia, entonces el más famoso rey, que después fue emperador de los francos, Carlos Magno, creó a finales del siglo VIII lo que llamó la marca hispánica. Era una serie de pequeños condados en la zona sur de los Pirineos que servían como bueno, de freno hacia una posible expansión de los musulmanes hacia el norte. Ya digo que eran condados que dependían de los francos, pero que paulatinamente fueron independizándose. Lo primero fue el de Pamplona, que se convertiría en el reino de Pamplona y posteriormente en el reino de Navarra. La zona de los condados aragoneses, estos tres pequeños condados, Aragón, Sobrarbe y Ribagorza, se convertirían en el futuro reino de Aragón, durante mucho tiempo, hasta el siglo XI, dependiente del reino de Navarra, y aquí una serie de condados en la zona de Cataluña, que en torno al más importante de ellos, el condado de Barcelona, acabarían también primero unificándose alrededor del condado de Barcelona y posteriormente convirtiéndose en un condado independiente de los carolingios. ¿De acuerdo? Esa sería la formación inicial de los reinos cristianos. A partir de ahí, vamos a verlo con los mapas, tendría lugar la expansión hacia el sur de los reinos cristianos. Esta expansión va a estar muy ligada también a los problemas que vaya teniendo Al-Ándalus. De hecho, esa expansión será causa y consecuencia de esos problemas. Es decir, muchas veces se aprovecha cualquier momento de debilidad de Al-Ándalus para aumentar esa expansión y a su vez esa expansión provoca crisis en la zona de Al-Ándalus. Obviamente, los reinos cristianos también tenían sus propios problemas internos. Si vemos así por encima la expansión de estos reinos cristianos, vemos que en un primer momento vamos a intentar contarlo también, por un lado la zona occidental y por otro la parte de Aragón. En la zona occidental hasta el siglo XI la expansión del reino de Castilla y León se produce casi digamos que sin ninguna resistencia, con poca resistencia, porque son zonas que los propios musulmanes tenían bastante despobladas. Hasta ahí llegar al Duero no es especialmente complicado. A finales del siglo XI, aprovechando la debilidad de los musulmanes que están divididos en los reinos de Taifa, el rey Alfonso VI
iniciará una expansión hacia el sur que llegará hasta Toledo, como podéis ver aquí. Al final, empieza a final del siglo XI, aunque el mapa ponga año 1143, empezó a final del siglo XI. En realidad esa fecha de 1143 se destaca también porque es el momento en el que Portugal alcanza la independencia del reino de León. En el siglo XIII se producirá la gran expansión de los reinos cristianos occidentales, liderados por el reino de Castilla, sobre todo a partir de la famosa batalla de las Navas de Tolosa en 1212, que abrirá la posibilidad de conquistar todo el Valle del Guadalquivir para la corona de Castilla, incluida Sevilla, por ejemplo, en 1248. En el siglo XIV, pues bueno, se producirá a mediados del siglo XIV la conquista de Algeciras, que será clave para impedir cualquier apoyo de los musulmanes, cualquier otra invasión, como habían hecho almorávides o almohades en apoyo de los musulmanes, y dejando al reino nazarí de Granada absolutamente aislado. En el caso de la zona oriental, vamos a tener en cuenta que el reino de Navarra, que es el más importante en el siglo XI, a partir del siglo XI se van a dividir Castilla, Navarra y Aragón la herencia, y Navarra va a quedar ahí, como veis, es casi el que no evoluciona, aquí en morado, queda aislado entre el empuje de Castilla y el empuje de Aragón. Ya veis que durante el siglo XI y el primer tercio del siglo XII se produce la expansión del Reino de Aragón y del Condado de Barcelona, y en 1137 se produce el matrimonio del conde de Barcelona, Ramón Berenguer IV, con la hija del rey de Aragón, Petronila, lo que va a producir la unión de ambos territorios. De hecho, el hijo de ambos, Alfonso II, será el primer rey de la corona de Aragón. Esta corona de Aragón va a englobar pues, los territorios de Aragón y de Cataluña. Después iniciará, sobre todo en el siglo XIII, con Jaime I el Conquistador, la expansión por todo el sudeste de la península, toda la zona de Valencia y de Murcia, y posteriormente incluso la expansión hacia el Mediterráneo, conquistando islas como Cerdeña, Sicilia e incluso, digamos, toda la parte sur de la península itálica. Bueno, hay que tener en cuenta que todo este proceso de expansión va acompañado no solo de la conquista militar, sino también de la ocupación del territorio por parte de la población cristiana. A este proceso, que se va conquistando y ocupando con población ese territorio, se le llama el proceso de repoblación cristiana. Esta repoblación no va a ser igual en todas las zonas ni en todas las épocas, ¿vale? Vamos a verlo con los mapas de nuevo, que yo creo que será más sencillo. El primer tipo de repoblación, la de los primeros tiempos, siglo X, siglo XI, la zona del Valle del Duero, del sur de los Pirineos, el tipo de repoblación que se va a hacer es lo que se llama repoblación libre, también conocido como presura o aprisi. La lideran nobles y monasterios. Lo que se anima es a campesinos a instalarse en esas zonas, que obviamente son más peligrosas porque son zonas de frontera con los musulmanes, a instalarse allí a cambio de la propiedad de las tierras. En este momento no hay mucho problema a la hora de ese reparto de tierras. El siguiente modelo de repoblación, ya en los siglos XI y XII, en la zona de los valles del Duero y del Tajo, toda esta zona central de la península, se llevará lo que se llama repoblación concejil, una repoblación colectiva a través de los concejos, los organismos de los municipios, que son los encargados. Se funda un municipio y son esos concejos, esas estructuras políticas de los municipios, los que se encargan de repartir la tierra. Por último, a partir del siglo XIII ya no hay tanta población
es ya muy grande la extensión de terreno y no hay tanta población para repoblar esa zona, y lo que va a hacer es repartirse en grandes latifundios que irán a parar a manos de nobles, de clérigos y de órdenes militares que han colaborado con esa conquista de esos territorios. Eso será propio de la zona sur de Castilla, de Extremadura y de todo el valle del Guadalquivir. En cuanto a la organización y estructura de los reinos cristianos, vamos a destacar en este caso en primer lugar la economía, que hasta el siglo XI aproximadamente no notará una cierta recuperación del comercio y de la artesanía. Hasta ese momento prácticamente una economía de base agraria, ganadera y agrícola. De hecho en Castilla es sobre todo ganadera. La oveja merina, una oveja de gran calidad, de la que se exporta lana a Países Bajos e Inglaterra, será la gran protagonista de la economía de Castilla. De hecho se crea el Real Concejo de la Mesta, una institución que protege los intereses de los ganaderos y que tendrá una enorme influencia en Castilla. En el caso de Aragón también habrá ganadería y agricultura, pero sobre todo a partir del siglo XI-XII tendrá más importancia el comercio con el Mediterráneo, con las zonas que va conquistando el Reino de Aragón a través de ciudades como Valencia y Barcelona. Este desarrollo del comercio permitirá también la evolución o el nacimiento de una incipiente burguesía en estas ciudades. En cuanto a la sociedad, los reinos cristianos estaban organizados de una forma estamental, con un esquema estamental en el que la sociedad se dividía en grupos cerrados, en el que se diferenciaban tres grandes grupos articulados en torno a dos zonas. En la pirámide, en lo alto de la pirámide, por supuesto, estaba el rey, y del grupo de los privilegiados pertenecían la nobleza y el clero. La nobleza, pues bueno, poseía tierra, y no solo poseía tierra, no solo tenía ese poder económico, sino que tenía poder jurisdiccional sobre sus posesiones. Es decir, podía impartir justicia y establecía las leyes en sus posesiones, porque sus posesiones eran algo más que un simple trozo de tierra, una gran extensión de terreno, sino que eran señores de esa zona. Por eso se les llama señoríos. Es decir, el noble tenía la propiedad de la tierra y también tenía todo el poder jurídico y político sobre esa zona. Estos señoríos se organizaron en torno a la institución del mayorazgo. El mayorazgo establecía una institución que crearon los nobles para establecer que su posesión fuera de forma íntegra al descendiente mayor. ¿Por qué? Bueno, era una forma de no dividir en exceso la herencia, porque entonces en unas cuantas generaciones se perdería todo. El resto de hijos pues se convertían o bien en caballeros, o que luchaban en la guerra y demás, o en altos cargos de la iglesia. Sobre todo en el caso de la alta nobleza, ¿vale? La baja nobleza o la nobleza media, el patriciado urbano, bueno, esos no tenían tanto poder, tenían una posición social evidentemente privilegiada, entre otras cosas no pagaban impuestos, pero no tenían esas grandes posesiones. Lo mismo ocurre con el clero. Hay que diferenciar entre el alto clero y el bajo clero. Todos pertenecían al grupo de los privilegiados, pero hombre, la posición del alto clero, es decir, de los grandes obispos, por ejemplo, o los abades de los monasterios, solían ser hijos de familia de la alta nobleza, y su posición económica era mucho más desahogada. El bajo clero, los curas, los monjes, pues bueno, tenían una posición privilegiada, como establecía la sociedad estamental, pero a nivel económico no era una situación tan desahogada. En cuanto al clero, hay que tener también en cuenta la diferencia entre el clero regular, el de la iglesia, y el secular, el de los monasterios. Los monasterios tuvieron una gran importancia en la repoblación. En esta época además habrá un elemento curioso. Las llamadas órdenes militares son una especie
mitad monjes, mitad soldados, son soldados, pero que luchan por, por un motivo religioso, por un espíritu de cruzada. Las órdenes militares tendrán también gran trascendencia en esta repoblación. Después el resto, el grupo no privilegiado, o llamado también pueblo llano, pues iba desde la incipiente burguesía, artesanos, comerciantes con cierto dinero, labradores más o menos ricos con propiedades, hasta los grupos modestos, los campesinos con alguna tierra, no mucho, artesanos y pequeños comerciantes, funcionarios, hasta los estratos más pobres, que eran los campesinos sin tierra, los asalariados de oficios pobres, los jornaleros. Esa era básicamente la estratificación social. Obviamente estaban los marginados y había también unas minorías sociales, los judíos, que como veremos tenían un buen estatus económico, pero que cuando haya algún problema, como en las crisis del siglo XIV, sufrirán persecución por su condición de judíos, y los llamados mudéjares, que son musulmanes que se han quedado en territorio cristiano. Por último, a nivel político, las instituciones de gobierno de Castilla y Aragón no serán iguales, tendrán sus diferencias. En el caso de Castilla tiene una monarquía mucho más autoritaria y centralizada que en el caso de Aragón, donde el rey acumula mucho más poder, puede declarar la guerra, dictar leyes, impartir justicia. Toda esta reafirmación del poder real se concreta a través de las llamadas partidas del rey Alfonso X. Es verdad que tiene unas cortes muy antiguas, posiblemente las más antiguas que se conozcan, las de León, funcionando desde el siglo XII, pero las funciones de estas cortes, es decir, de esta especie de parlamento de aquella época, son muy limitadas. Son meramente consultivas, el rey puede consultarlas para lo que quiera, o las convoca para obtener recursos económicos para llevar a cabo sus campañas militares. Es verdad que en cualquier caso las cortes tienen importancia para el rey porque les permite incluir a nobles y limitar el poder de los nobles. Tened en cuenta que esta idea que tenemos de los reyes todopoderosos, los reyes absolutistas, será posterior. Los reyes de la Edad Media no tenían ese poder, era lo que se llamaba un primus inter pares, el primero entre iguales, es decir, tenían ahí una relación con los nobles bastante difícil porque, bueno, los nobles querían también su parcela de poder y el rey no tenía facilidad para imponerse a ellos porque, entre otras cosas, muchas veces eran los nobles los que le proporcionaban el ejército para sus campañas militares. Las ciudades gozan de cierta autonomía, pero hay una figura propia castellana que es el corregidor, una especie de alcalde, pero controlado por el rey, que controla estas ciudades. En el caso de Aragón, de la Corona de Aragón, hay una mayor descentralización política y administrativa. Cada reino que forma esa corona, Aragón, Cataluña y Valencia, tiene sus propias cortes que además tienen unas funciones más amplias que las castellanas, tienen capacidad legislativa, es decir, son capaces de elaborar y aprobar leyes, votan los impuestos. Entonces para el rey era muy importante tener una relación fluida con las cortes de los distintos reinos. Además, las cortes tienen delegaciones permanentes, es decir, el origen de lo que pueden ser unos gobiernos, en este caso, por ejemplo, la Generalitat en Cataluña o las diputaciones de Aragón y Valencia. Y las instituciones propias municipales, como el Consell del Cent, el Consejo del Cien, de 100, en Barcelona, tienen también bastante poder. Entonces, como veis, no es la misma organización. En Castilla, aunque el rey tiene que luchar a veces con los nobles y tenerlos controlados, tiene problemas con ciertos nobles, acumula mucho más poder, mientras que en Aragón está todo más descentralizado en los distintos reinos que componen la corona y hay instituciones con mucha mayor autonomía y mayor poder.